Ahora quiero hablar de algo hoy. Hemos estado hablando ya casi 2 meses o 3 sobre el proceso de cambio que Dios inicia en nuestra vida cuando le recibimos como Señor y Salvador, cuando nacemos de nuevo. Comienza ese proceso de santificación en nuestra vida donde vamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Así debería ser. Tenemos que seguir creciendo en Cristo. Como hemos dicho, me ha gustado mucho ese ejemplo. De hecho, me lo voy a anotar porque es buenísimo. Venimos ciegos al Señor y el Señor nos va poniendo unas gafas, ¿no? Nos va corrigiendo la miopía poco a poco en nuestro caminar con Él y vamos viendo más y más cada vez la gloria del Señor y al mismo tiempo vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y hoy quiero hablar en ese proceso de cambio dentro de toda esta serie que estamos compartiendo de algo que nos inquieta y es una palabra que se llama futuro. ¿Puedes decir conmigo futuro? ¿Cuántos habéis visto esa peli? Esa peli tienes que verla. Regreso al futuro. Marty McFly y Doc, ¿verdad? Viajando al futuro y también al pasado. Yo creo que esa película, Regreso al futuro, es una manifestación de una profunda fascinación que hay en el ser humano por poder viajar a través del tiempo, cosa, por cierto, que como todos sabemos es absolutamente imposible para el ser humano. Solamente podemos vivir en este momento. ¿Sabías eso? Por más que tú quieras, no puedes viajar por el tiempo a otro momento, ni pasado ni futuro. Muchos nos gustaría volver quizá al pasado, ¿verdad? ¿No? Me alegro. Yo seguramente si volviera al pasado haría cosas diferentes a las que hice. Me gustaría enmendar algunas cosas. Pero también es verdad que es imposible volver al pasado. Tampoco puedo anticipar el futuro. Todos estamos completamente amarrados a este minuto, a este preciso segundo en el que estás ahora mismo. No puedes ir al pasado. El minuto o el segundo que acaba de pasar ya no vuelve nunca más. El minuto que está por venir tampoco lo puedes adelantar. No puedes hacer que llegue antes. Todos estamos en una secuencia. Como dice la famosa frase, somos esclavos del tiempo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene la misma cantidad de horas, pero todos tenemos que vivir cada momento en una secuencia, en la secuencia que viene, y no hay manera de librarte del presente, porque tú vives en el presente. Puedes pensar en el pasado como un recuerdo, puedes enfocarte en el futuro como una aspiración, pero la realidad es que vivimos en el presente. Claro, esto nos genera cierta ansiedad en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque pasamos gran parte de nuestro tiempo pensando en el futuro y preocupándonos por el futuro. Una de las preguntas que a mí siempre me ha hecho mucha gracia es una pregunta que suelen hacer en las entrevistas de trabajo. Cada vez las personas de recursos humanos se vuelven más locos, ¿no? A la hora de preguntar para contratar a alguien. Pero una de las preguntas que siempre me ha chocado y que me resulta un poco incómoda, ¿no? Es, ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿Te la han hecho en alguna entrevista de trabajo? ¿Dónde se ve usted dentro de 5 años? Y cuando estaba pensando en esa pregunta, me vino el recuerdo de Berto Romero. ¿Alguien sabe quién es Berto Romero? Berto Romero es un cómico español que hizo una parodia muy acertada sobre esa pregunta. Dice, un día estaba en una entrevista de trabajo y me pregunta, el de relaciones humanas, el de recursos humanos me pregunta, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Me veo aquí, en esta empresa. Me veo un puesto por encima del tuyo. A ti no te veo, te despedí yo. Nunca me caíste bien desde que me hiciste esa estúpida pregunta de dónde te ves dentro de 5 años. ¿Verdad? Pues sí, es verdad que muchas veces la pregunta es rara, ¿no? Porque quizás si te pregunto a ti o si tú me hubieras preguntado a mí hace 5 años dónde quería estar o qué me gustaría estar haciendo, no sé si te respondería exactamente
En mi caso puede ser que se parezca mucho, ¿verdad?, a lo que estoy haciendo, pero no sé si sería exactamente todo lo que ocupa mi tiempo y mi tiempo en este momento o todo lo que estoy haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque este tipo de pregunta, aunque yo entiendo el espíritu de tener intencionalidad en nuestras decisiones hoy y de alguna manera proyectarnos hacia el futuro, este tipo de pregunta da a entender que creemos tener mucho más control sobre el futuro del que realmente tenemos. Esto a menudo viene acompañado por un sentir que hay en la humanidad, en el ser humano y en la sociedad en la que vivimos, que es de alguna manera pensar que somos forjadores de nuestro destino. Como siempre dice el eslogan ese, tu destino está en tus manos, ¿verdad? Pero ¿es cierto eso? Está claro que en cierto modo nosotros influimos en nuestro futuro. ¿Pero es cierto del todo que el destino de nuestra vida está en nuestras manos? Yo creo, hermano, que tu destino no está en tus manos. Creo que si tú amas a Jesús, tu destino está en sus manos. Amén. Yo creo que mi destino está en manos de un Dios bueno que me ama y que sabe lo que yo necesito. Lo que sí está en mis manos y en tus manos es decidir poner tu vida entera en sus manos o no. Entonces, esta mentalidad de querer planificar el futuro en cada detalle demuestra un anhelo de control que simplemente no es del todo real. Yo creo que vivimos bajo la ilusión del control. Muchos planifican minuciosamente su vida, incluyendo cuándo se van a graduar, qué van a estudiar, cuándo se van a casar, con quién se van a casar, cuándo tendrán hijos. Y van, de alguna manera, planificando, ¿no? Recuerdo una vez hablando con un joven, dice, yo necesito las 4 patas, me dijo. Las 4 patas de la mesa, para poder tener estabilidad y para poder servirle al Señor. Muy bien, ¿cuáles son esas 3 patas? Un trabajo fijo, una mujer que me ame, una casa pagada y el último coche, modelo. Ya puedo servirle al Señor. Digo, bienvenido al mundo real. Todo el mundo quiere eso. Pero si todos esperamos a tener eso para servir al Señor, madre mía, ¿cuántos tienen eso ya? Y aquí hay algunos que pasan los 60, ¿verdad? Es posible que a veces, y no me malentiendas, es posible que a veces nuestra vida sí siga la trayectoria que hemos pensado o que hemos anhelado, pero a menudo nos topamos con la realidad de que las cosas no salen como nosotros pensamos. Planeo una cosa, me proyecto, voy a hacer o voy a trasladarme de país, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tengo esto en mente, pero resulta que luego el futuro no es como tú lo habías pensado. Y no estoy diciendo, no me malentiendas, yo soy, y mi mujer lo sabe, es testigo de mis hijos, yo soy una persona que creo plenamente y que transmito y que enseño que hay que planificar, que no hay que vivir sin tener un plan en la vida. Hay un propósito que Dios tiene para nuestra vida y nosotros tenemos que ser ordenados y apuntar hacia algo siempre. Tener metas es bueno. Primero, saber quién eres, porque si no sabes quién eres, no sabes dónde vas. Y cuando sabes quién eres, tienes que proyectarte hacia una meta. Pero el problema es que muchas veces marcamos las metas en torno a nosotros mismos, a alcanzar un estatus o una satisfacción personal, que puede ser muy loable, pero déjame decirte que esa no es la clave del éxito. La clave del éxito es que tú y yo nos marquemos como meta agradar a Dios en todo aquello que hagamos. Porque si tú te marcas como meta agradar a Dios en todas las cosas que haces, el éxito te puedo asegurar que está garantizado, aunque a veces en el camino las cosas que tengas que enfrentar no le gusten a tu naturaleza carnal. Y eso me lleva al primer punto que quiero que veamos hoy. La soberanía de Dios. Por supuesto no voy a hablar de la soberanía de Dios, voy a tocar un poco para poder entender algo, ¿no? Nadie tiene el mañana asegurado. ¿Alguien tiene el mañana asegurado? Muchas veces pensamos que sí.
Nuestros planes muchas veces lo reflejan. Y vuelvo a repetir, no es malo tener planes. Pero en cuestión de segundos nuestra vida puede cambiar radicalmente. En un momento podemos escuchar quizá el diagnóstico negativo de un doctor. O puede ser que de repente pierdas un ser querido, o que te despidan de tu trabajo, o que de repente termine tu relación porque tu mujer o tu esposo te han sido infieles. Esa es la realidad que nos toca vivir muchas veces dentro de la iglesia, con vidas que tenemos que ministrar. Cambios repentinos en su vida que no esperaban o que creían tener controlado. Perdón, estoy resfriado. Independientemente de las circunstancias, esos momentos nos recuerdan algo fundamental. ¿Cuántos me amáis? ¿Alguien me trae un vaso de agua? Gracias. Independientemente de las circunstancias, todos esos momentos nos recuerdan algo fundamental. El futuro, gracias. Esto es lo que va a tardar la prédica. Lo que tarde el caramelo en disolverse. El futuro no está en nuestras manos. Sería fácil, si pensáramos que el futuro no está en nuestras manos, dejarnos quizá llevar por el azar. Pensar que estamos en la trampa de un universo casual, que es ese universo que guía todas las cosas. A veces parece que no hay plan, o eso pensamos, o que no hay un orden, como si fuéramos simples esclavos de las cosas que nos suceden y todo fuera producto de la casualidad. Sin embargo, esa no es la imagen del futuro que nos enseña la Biblia o que la Biblia nos presenta. La Biblia nos da una idea que para mí es mucho mejor del futuro. Y es que nuestro futuro está en las manos de Dios. Perdonadme, la primera vez que me pasa esto. Yo no me lo creía cuando veía a la gente que le pasaba. Me creía que era una broma, pero es verdad. Amén. O sea, que la Biblia nos da una idea que para mí es mucho mejor. Nuestro futuro no está en nuestras manos, está en manos de Dios. Dale gloria a Dios, porque eso es una gran noticia. Gracias a Dios que mi futuro no está en mis manos, sino que está en las manos de Dios. Voy así chillando, sale. ¿Sabes? Hay muchos versículos que hablan de esto y te voy a compartir algunos. Por ejemplo, Proverbios 16:4. Vamos a poner una base bíblica a esto. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo y aún al impío para el día malo. El Salmo 147, versos 4 y 5 dice: el Señor cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Salmo 135, verso 6 dice: todo lo que el Señor quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Isaías 46:10 dice: Dios te está diciendo que Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dice el Señor: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lucas 12:7 dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Isaías 14:27 dice: porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Amén. Son algunos textos que quería leerte para que entendamos la soberanía de Dios. El punto de todos estos versículos es sencillo. El conocimiento de Dios es infinito. Dios conoce tanto el principio como el fin de todas las cosas. El problema es que muchas veces nosotros estamos sujetados al tiempo. Mira que tienes al lado, estamos sujetados al tiempo. O sujetos al tiempo, mejor dicho. Pero Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no está sujeto al tiempo. Él está fuera del tiempo.
Voy a ponerte un ejemplo gráfico. Imagínate que el tiempo es esta libreta. Nosotros somos parte de esta libreta. Pero muchas veces nuestro error es pensar que Dios es parte de la libreta también. Pero Dios está fuera de la libreta. Entonces Él ve la libreta desde una punta hacia la otra. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Valga la redundancia, porque no está en el tiempo. Está en otra dimensión. Por eso Él puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Y Él conoce todo. Él no está sujeto a la libreta. Él está fuera de la libreta. ¿Entiendes, verdad? Es una manera gráfica para que podamos entender en la dimensión que se mueve Dios y en la dimensión que nos movemos nosotros. Por eso el conocimiento de Dios es infinito. Él conoce tanto el principio como el fin de las cosas. No hay nada encubierto delante de sus ojos. Pero el énfasis de estos versículos que acabamos de leer es aún más fuerte, porque Dios no solamente conoce todo, sino que lo controla todo. Todos los momentos de la historia del mundo, también esta guerra, por supuesto, que ha estallado ahora en Israel contra Hamás y contra la Franja de Gaza, la guerra de Ucrania, todo, absolutamente todos los momentos de la historia del mundo y por supuesto los momentos de tu propia historia y de tu propia vida han sido minuciosamente planificados por Dios. Dios está obrando en toda la creación y en tu vida y en la mía para llevar a cabo su propósito. Nosotros no controlamos ni un aspecto del futuro, pero Dios sí. Y para mí, ya me habéis oído hablar muchas veces de estos versículos. Son unos versículos básicos que hablan de la soberanía de Dios. Son Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que Dios no solamente controla todas las cosas, sino que además está obrando en todas las cosas con un propósito, con un fin. Ese propósito y ese fin es su propia gloria. ¿A través de qué? A través de nuestro proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, todas las circunstancias de nuestra vida, pasadas, presentes y futuras, tienen el fin de obrar en nuestro proceso de cambio, en quitarle dioptrías a las gafas para que veamos mejor. Es por eso que Jesús nos dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿El día de mañana qué es? El futuro. No os afanéis por el futuro, porque el día de mañana, el futuro, traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. O sea, Jesús quería o anhela que tú y yo vivamos en el presente. No hay nada que Dios no sepa. Dios ya conoce tu mañana, pero tú no lo conoces. Pero Él sí. Y de la misma manera en la que Él ha obrado en todos los días anteriores en tu vida, Él va a hacer lo mismo mañana, porque Él está trabajando en nuestro proceso de cambio para su gloria. ¿Y sabes qué? Esto es interesante. Porque muchas veces en ese proceso de cambio y en ese propósito que Dios tiene con nuestra vida, quizá el mañana no necesariamente te guste, ni sea necesariamente lo que quieres. Pero puedes confiar que si estás en el propósito de Dios, el mañana ese que no te gusta o que no quieres es lo que necesitas. Y puede ser que no te guste tener que dejar a tu novia. O puede ser que no te guste tener que dejar ese trabajo. O puede ser que no te guste tomar determinadas decisiones que están dentro de la voluntad de Dios y que no entiendes en este momento, pero Dios sabe perfectamente lo que tú y yo necesitamos. Y eso me lleva al segundo punto, porque el segundo punto lo he titulado la arrogancia de la vida. Somos un poco arrogantes. ¿Entiendes el término arrogancia, verdad? Para mí hay un versículo en el libro de Santiago que habla de una manera muy puntual sobre la arrogancia de la vida. Recuerdo la primera vez que escuché este versículo fue en un campamento de jóvenes, un verano,
Pues cuando era joven. Desde ese momento este versículo a mí me impactó. Y me impactó lo sencillo de la enseñanza y lo necios que somos cuando ignoramos esta enseñanza, lo que aquí Santiago nos dice. Dice Santiago 4, verso 13 al 16. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Estamos haciendo planes. Y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, ahí está la arrogancia de la vida. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Nos cuesta aceptar que mucha de nuestra ansiedad y de nuestra preocupación por el futuro nace de nuestra propia arrogancia. ¿Por qué? Porque creemos que somos los que controlamos nuestro destino. Y vivimos bajo la idea de que si nosotros no nos preocupamos por nosotros y por nuestro futuro, nadie se va a preocupar por nosotros ni por nuestro futuro. Sin embargo, Santiago nos recuerda que solo Dios sabe cómo será nuestro mañana. Solo Dios sabe cómo va a ser tu vida mañana. Vivir como si nosotros controláramos nuestro futuro es ponernos en el lugar de Dios. No nos corresponde a nosotros. Si las cosas quizá en tu vida o en tu plan de vida han funcionado bien y hasta ahora han ido bien, no es porque eres un planificador excelente. Es porque Dios te ha dado la capacidad para planificar de una manera excelente. Es porque Dios, en su soberana voluntad, ha querido que tú vivas y que lleves a cabo esos planes que te han salido bien. O porque esos planes estaban dentro del plan que Dios tenía para tu vida. Y eso únicamente porque a Él le ha agradado que suceda en tu proceso de cambio, en ese proceso de conformarte más a Cristo para la gloria de su nombre. Y eso me lleva al tercer punto. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Sabe? Yo he sido salvado por la voluntad de Dios, no sé si tú. Yo le doy gracias a Dios que estoy aprendiendo a ver su voluntad y que cada día quiero aprender más sobre su voluntad, porque la verdad es que cuando he vivido en la mía ha sido un desastre. O sea, la voluntad de Dios ha sido de enorme alivio para mi vida y por supuesto, por ende también para la vida de mi familia. Todos pasamos tiempos donde tenemos que evaluar las decisiones que tenemos que tomar. ¿A que sí? De hecho, sería necio no evaluarlas. Muchas personas, o eso sí debería ser así, por lo menos en nosotros que amamos y que queremos al Señor, buscamos que Dios nos revele la manera que Él quiere o de la forma que Él quiere que actuemos. Que nos revele de manera a veces ya muy personalizada cuál es el plan de Dios para sus vidas, ¿no? Hay algunos que dicen, Señor, ¿me levanto por el lado izquierdo o por el lado derecho esta mañana, no? Hay una cierta a veces obsesión. Y yo quiero que veas, o quiero ayudarte para, de una manera simple, no sé si será lo acertado del todo, pero como tu pastor, como yo, Josué, intento descifrar la voluntad de Dios cuando tengo que tomar una decisión. No sé si estará todo el consejo, pero el que tengo en base a mi experiencia con Dios, quizá dentro de 5 años, quizá dentro de 5 años el Señor me ha puesto otra gafa y lo veo aún de otra manera, ¿no? Pero hoy te puedo ministrar esto. A veces tenemos una decisión que tomar, por ejemplo, de trabajo. Nos ofrecen un trabajo A, vamos a llamarlo, y trabajo B. Y entonces oramos para que Dios nos revele cuál es la decisión correcta. Dígale al que tienes al lado, eso es sabio. Sin embargo, cuando tú y yo vamos teniendo una revelación mayor sobre la soberanía de Dios y entendemos la soberanía de Dios y que su propósito es revelar aquellas cosas que son importantes para que nosotros cambiemos y nos parezcamos más a Cristo, nos damos cuenta de que Él ha incluido en la Escritura, di conmigo, la Biblia,
lo que Él quiere que obedezcamos. Y ¿sabes? A esto se le llama su voluntad de deseo en teología. Su voluntad de deseo está en la Biblia. El deseo de la voluntad de Dios está en su palabra. Sabemos claramente cuáles son las cosas que Dios quiere que hagamos porque están escritas en su Biblia. Están reveladas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el deseo de Dios para cada hombre, para cada mujer. Y a veces hay cosas que están explícitas en la Biblia, pero otras tienes que detectar el Espíritu porque están implícitas. No se dice claramente. ¿Hay algún sitio que dice que no fume? ¿A que no? Pero dice que cuides tu cuerpo, ¿no? Porque es templo del Espíritu Santo. ¿Y fumar qué es? ¿Entiendes, verdad? Entonces, en aquello... Esto es lo digo porque veas cómo es el proceso que yo creo que debemos hacer. Porque muchas veces estamos, o somos muy espiritualoides, y al final estamos ahí, o somos todo lo contrario. Pasamos y vamos haciendo las cosas a nuestro antojo. Entonces, en aquello que no está incluido en la Biblia, tú y yo tenemos la libertad de utilizar una cosa que a veces es escasa y se llama sabiduría. ¿Qué? Sabiduría. Sabiduría que, por cierto, nos da el Señor para tomar decisiones. Porque yo veo algunos que digo yo, madre mía, tío, blanco y en botella, leche. Pues no. Para regresar, por ejemplo, al ejemplo del trabajo A y el trabajo B. Quizá tú has examinado esos dos trabajos que te han presentado, o chico A, chico B, o chica A, o chico B. ¿Vale? Cualquier decisión en la vida. Y resulta que tú has examinado los dos trabajos y los has llevado al filtro de la palabra y no hay nada pecaminoso en esos dos trabajos. ¿Verdad? No son pecado. Entonces, ahí en ese momento tú y yo tenemos que aplicar la sabiduría que Dios nos da a través de estar alimentándonos de su palabra y de tener una relación con Él para escoger el trabajo más sabio para tu situación. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando yo estaba en un proceso duro de mi vida, me surgieron dos trabajos. Uno era de ganar muchísimo dinero, otro era de ganar bien. Pero el de ganar mucho dinero eran trabajos, los dos. ¿No es pecado trabajar? No. Pero uno de ellos implicaba que yo me tenía que ir a Brasil casi un año y luego al año traerme a mi familia a trabajar allí. Y yo estaba en un proceso de restauración matrimonial. ¿Tú crees que era sabio que yo me fuera a aquel trabajo? No. ¿Me tiene que aparecer un ángel para decirme eso? No. Sabiduría. ¿No? ¿Entendemos, verdad? Entonces, me gusta, por ejemplo, lo que dice Kevin de Jong. Dice, sí, Dios tiene un plan específico para nuestras vidas. Y sí, podemos vivir con la confianza de que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien en Cristo Jesús. Y sí, cuando miramos para atrás en nuestra vida podemos ver la obra de la mano de Dios al llevarnos a donde estamos hoy. Sin embargo, como somos libres para pedirle a Dios sabiduría, Él no nos carga con la tarea de tener que estar continuamente adivinando su voluntad para dirigir nuestras vidas de antemano. Dile al que tienes al lado, tú puedes pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué quiero decir? Que en ese sentido somos libres para decidir. ¿Por qué somos libres para decidir? Porque si hemos nacido de nuevo y le hemos entregado nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no me digas que no, pero el Espíritu Santo te guía. Otra cosa es que tú le hagas caso. ¿O no? A mí hay algunas veces gente que se sienta en consejería y me dice unas cosas que digo, si solamente preguntarlo ya te estás contestando. ¿O no? ¿Por qué vienes a consultar? ¿Por qué tienes la duda? Pues porque no es. Muchas veces, no digo siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nos libera de tener que estar siempre discerniendo.
nuestras circunstancias e intentar descifrar todos los planes de Dios, que no es tan difícil. Él tiene sus planes y Él los va a ejecutar si tú y yo nos ceñimos a su plan. O sea, lo único que tú y yo tenemos que hacer simplemente es ser fieles y ser obedientes a lo que Él sí nos ha revelado en su palabra. Ahora, vamos a lo práctico. ¿Cómo tomamos decisiones para el futuro? Número 1, orar. Eso es lo primero que tienes que hacer. Que Dios no nos revele el futuro no significa que no podamos consultarle a Dios sobre nuestro futuro. Pablo nos recuerda en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en vez de afanarnos cuando tenemos que tomar una decisión, lo que tenemos que hacer es venir delante de Dios y exponerle a Dios lo que tenemos por delante. Señor, aquí está, trabajo A y trabajo B. ¿Por qué? Porque nuestro afán a menudo viene de ciertos temores que tenemos. Quizá tenemos temor a equivocarnos, temor al fracaso o fracasar. Normalmente nuestra idea de decisiones equivocadas a veces no es la misma que la idea que tiene Dios. Esto es interesante porque esto lo he experimentado. Muchas veces yo he pensado que he tomado una decisión y no ha salido como yo pensaba. Porque sabes que tú y yo pensamos, ¿no? Y entonces he pensado que ha sido una decisión equivocada. Pero me he dado cuenta que Dios no tiene la misma perspectiva de esa decisión que tengo yo, sino que para Él, aunque para mí ha sido equivocada en mi lógica, para Él no ha sido equivocada, porque Él está formando algo en mí. Entonces, muchas veces hay decisiones que tomamos que nosotros catalogamos, entre comillas, de no buenas y que nos llevan, entre comillas, a un fracaso, y eso no significa que fue una mala decisión. Simplemente significa que Dios lo ha permitido para obrar en mi corazón. No sé si me explico. Por ejemplo, tú estás enamorada, Sonia, de un chico, alto, guapo, moreno, ojos azules, de gimnasio. Y resulta que Dios, en base a la palabra de Dios, tú te vas al primer filtro, orar. Claro, ahí en orar estás, Señor, vamos a ponerle que se llama Jacinto, ¿vale? Para que no sea todo guapo, sino que el nombre sea feo. ¿Hay algún Jacinto aquí? Bueno. Entonces, tú vas ahora y dices, Señor, ¿es Jacinto? Es Jacinto, ¿verdad? ¿A qué Jacinto? Jacinto, Jacinto, Jacinto. Y Dios, porque uno de los secretos para venir a la presencia de Dios es venir con el folio en blanco. Porque si vienes con el nombre ya en el folio, mal va. Señor, pero que sea Jacinto. Yo estoy dispuesta a hacer por ti lo que sea. Lo que sea, pero que sea Jacinto. ¿No? Entonces, ahí ese primer filtro está. Pero entonces nos vamos a la palabra de Dios. Y Jesús dice que cada día trae su propio afán. Y no te tienes que estar en el futuro, sino que tienes que estar en el presente. Entonces, lo que pasa es que con Sonia, y lo pongo de ejemplo a ella porque la quiero mucho y tengo confianza con ella. Entonces, Sonia está en el futuro. Bueno, Jacinto la verdad es que no se congrega, no viene a la iglesia, le habla del Señor, dice que sí, que cree que el Señor existe. Y entonces, Sonia empieza a elucubrar y se va al futuro. Lo convierto. Este va a venir a los pies de Cristo porque Cristo es poderoso. Y ella ya está en el futuro. Di conmigo, error. No, tienes que vivir en el presente. La realidad del presente. Con los pies en la tierra. Y entonces abres tu Biblia porque has estado adorando Jacinto, 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 Jacinto. Pero luego te vas a la Biblia. Y dice la Biblia que no te unas en yugo desigual. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aplicar? ¿El futuro se va a convertir? No, el presente. Aplica la palabra a tu vida en el presente. Bye bye, Jacinto.
¿Entiendes, verdad? Claro, esto ahora, qué fácil, ¿no, pastor? A muchos nos pilla ya de toro de vuelta, cuando ya hemos cometido, el toro lo ha pegado 4 vueltas, ¿no? Pero eso se llama sabiduría. ¿Qué pasa? Que tú piensas en ese momento que se está yendo Jacinto, estás pensando, esto no es bueno, esto no es una buena decisión, me estoy equivocando. Pero resulta que Dios tiene una perspectiva distinta de esa situación. Tú piensas que te estás equivocando y que no es bueno, pero Dios sabe que es bueno y que es lo correcto. Amén. Simplemente está probando tu corazón. Entonces, orar, a mí, por ejemplo, me lleva a recordar que no hay por qué temer cuando tengo que tomar una decisión buscando la voluntad de Dios, porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Orar no sirve para que yo le imponga mi voluntad a Dios. Orar me ayuda a recibir su voluntad. ¿Entiendes, verdad? Entonces, la paz que obtenemos no viene necesariamente porque estamos tomando la decisión que nosotros nos gusta o que consideramos correcta, sino que es una paz profundamente arraigada en creer que Dios controla todas las cosas que están cooperando para mi bien en mi proceso de cambio. ¿Amén? Entonces, para tomar la decisión, número 1, orar. Número 2, buscar consejo. Ay, esto nos cuesta, porque somos muy sabios en nuestra propia opinión muchas veces. Entonces, después de que tú y yo hayamos consultado a Dios, es bíblico buscar consejo de otros hermanos en Cristo que son sabios y que tienen experiencia, que son experimentados en la vida. Ahora, puntualizo. Por favor, no vayas a un hermano sabio a preguntarle si te tienes que lavar los dientes por la mañana. ¿No? Sino cosas que son decisiones importantes en tu vida, que van a marcar una pauta importante en tu vida, porque esto pasa muchas veces, ¿no? Pastor, ¿es bueno lavarse los dientes después de comer o antes de comer? Digo, mira, si te los lavas antes de comer, la verdad es que la comida no va a saber muy bien, pero si te los lavas después, mejor. No hace falta que consultemos determinadas cosas que son de perogrullo, ¿verdad? Mira lo que dice Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. O sea, tú puedes tener grandes ideas, incluso que puedan ser ideas de Dios, pero si no los llevas a un consejo se puede frustrar. Sigue diciendo, más en la multitud de consejos, esos pensamientos que pueden ser lo que Dios tenga para tu vida, se afirman. ¿Cuántas veces estás sintiendo algo y lo has ido a pedir consejo y ha sido una confirmación para ti? ¡Oh, gracias, Señor! Porque, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Estar pensando algo e ir a consultar a mi pastor o a un hermano y resulta que él me dice, wow, pues sabes que precisamente estaba a punto de llamarte porque quería comentarte algo sobre un asunto y era esto. Y tú dices, wow, me confirma justo lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Por eso es bueno pedir consejo. Cuando dice que los pensamientos se afirman, no significa que las cosas caminarán como nosotros pensamos, sino que vamos a poder vivir en paz al saber que Dios está controlando las cosas. A menudo hay cosas que Dios demanda de nosotros, y esto nos pasa mucho a los seres humanos. No te asustes, a mí también. Hay cosas que Dios demanda de nosotros y que muchas veces olvidamos en el momento de tomar una decisión. Y ahí es donde un buen consejero nos puede ayudar bien, donde nos puede ayudar a ver lo que no estamos viendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vuelvo a la decisión de un trabajo. De repente un trabajo y se te llena la cabeza de ceros. La cuenta bancaria, voy a poder tener más economía, voy a poder tener más para comprarle más cosas a mis hijos, voy a poder tener más libertad económica. Cosas que son buenas. Pero resulta que un consejero se puede sentar contigo y te puede llevar a considerar cómo esa decisión puede afectar, por ejemplo, tu caminar con Dios. O cómo puede afectar el uso de tu tiempo y de tus recursos. O cómo puede afectar a tu familia. Porque a lo mejor le estás dando muchas comodidades económicas, pero estás en un momento que tu familia no necesita eso, te necesita a ti y no tu dinero. O quizás que tengas un poco menos y que estés más con tus hijos.
Entonces, un buen consejero te va a llevar a considerar, primero, cómo va a afectar esta nueva etapa, este nuevo trabajo a tu relación con Dios. Ah, mira, pues pastor, voy a trabajar de lunes a domingo 14 horas al día. Pues te vas a hacer millonaria, pero... o millonario, pero tu relación con Dios, cero patatero, como decía aquel, ¿no? Considera esto. Oye, ¿cómo va a afectar a tu tiempo? ¿Cómo va a afectar tus recursos? Oye, tu familia. Como yo, por ejemplo, vete a Brasil. ¿Y me dejo mi familia aquí? ¿Un año? Ay, lleno de brasileña allí. Pues no tenía nada que hacer Dios en mi vida. Entendemos, ¿verdad? Entonces, un buen consejero siempre nos va a llevar a considerar eso. La decisión que triunfa es la decisión que está acorde con la palabra de Dios, que es obediente a lo que Dios nos revela en la Biblia. Ahora, tercero, para tomar decisiones sobre nuestro futuro, es aplicar la sabiduría. La Biblia tiene mucho que decir sobre la sabiduría. Por ejemplo, dice en Santiago 1:5 que la sabiduría es dada por Dios. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos una poca. No, abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sabes que Dios quiere darte su sabiduría? La sabiduría inicia, también nos dice la Biblia en Proverbios 1:7, con el temor a Dios, con un amor reverente por Dios, con un buscar agradar su corazón. La sabiduría nos protege del mal, dice Proverbios 1:15. O sea, la sabiduría es esencial y necesaria para tomar decisiones que agradan a Dios. Un necio, una persona que no tiene sabiduría va a estar muy lejos de agradar a Dios. Para decirlo de una manera sencilla, la sabiduría es vivir una vida conforme a los estatutos y principios de Dios, no conforme a las ideas o a lo que dicen los hombres. Es comenzar con Dios, es comenzar con lo que Dios determina que es verdad, es comenzar con lo que Dios dice que es importante para nuestra vida. Y esto significa que cuando enfrentamos una decisión importante, nuestra pregunta debe ser, ¿hay algo en esta decisión que estoy por tomar que va en contra de los principios de Dios? No, es que voy a coger este trabajo. ¿Qué? Pues, el trabajo es traerme fardos de tarifa. Pues no hace falta mucha sabiduría para eso, ¿no? Ahora, déjame decirte algo, porque si tu mayor anhelo es honrar y amar a Dios, vas a tomar decisiones en función a eso y vas a tomar decisiones sabias. ¿Amén? Y por último, ¿cómo tomar decisiones para el futuro? Decídete, porque hay algunos que están ahí con la decisión 4 años, 5 años y no arrancan, como decía el anuncio de la marca conocida Nike, just do it, hombre, hazlo ya. ¿Por qué? Porque el último paso puede parecer sencillo, pero es que hay que hacerlo. O sea, escúchame, si ya has comprobado que no es pecado, porque lo has puesto a la luz de la Biblia, si has evaluado aquellas cosas que honran a Dios o que no honran a Dios, si has orado al respecto y has buscado consejo, ya puedes tomar la decisión. No, es que se me tiene que aparecer el ángel, Gabriel, con la espada desenvainada. No, ya puedes hacerlo con la confianza de que el Espíritu Santo está en ti y está guiándote en esa decisión. Él no te va a abandonar porque ha visto tu temor. Si tú has seguido esos pasos, Él está viendo tu corazón, está viendo tu predisposición, está viendo que tú quieres agradarle. Él no te va a dejar que te equivoques. Él no te va a abandonar, nunca te va a abandonar, incluso cuando te equivocas. Entonces, sea cual sea la decisión, confía en que Dios controla el futuro y que Él va a estar obrando en ese proceso de cambio. Amén. Ahora, vamos al cuarto punto. ¿Cuál es el verdadero futuro? El verdadero futuro.
el afán que nosotros sentimos por las circunstancias de la vida a menudo demuestra que nuestra visión de la vida es de muy corto plazo. Yo lo llamo cortoplacista. Fíjate, aún pensando de aquí a 70 años, en la trayectoria de todo el vasto universo, 70 años equivalen a un segundo. No es nada en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que las decisiones que tomamos suelen enfocarse en los placeres de esta vida. Y en muchas ocasiones no estamos considerando la vida por venir. ¿Te has preguntado alguna vez qué representa 80 años en la línea de la eternidad? O sea, 80 años en la línea de la eternidad es como un microorganismo microscópico que no puedes verlo con un microscopio en esta mesa. Bueno, me quedaría corto. No son nada 80 años comparado con la línea temporal de la eternidad. Entonces, esta perspectiva que a veces tenemos cortoplacista demuestra lo mal colocados que están muchas veces nuestros anhelos y nuestros deseos. ¿Por qué? Porque esperamos quizá que en esta vida todos nuestros anhelos y deseos sean saciados, lo cual es completamente imposible. Todos nuestros logros, todos nuestros méritos, todos nuestros bienes, todas las placas donde pone eres el número 1, todas esas cosas, todos tus recursos algún día se van a pudrir. De aquí a 200 años nadie se va a acordar de ti, ni de mí, ni de este mensaje. Y ¿sabes? Pensar de esta manera debería inquietar la manera en que vivimos la vida. O por lo menos preguntarnos algunas veces en nuestra vida y detenernos un momento en ese ajetreo de vida que llevamos y decir, espera un momento, ¿dónde está colocada mi esperanza y mi fe? ¿Dónde estoy construyendo mi vida? Porque mi vida es algo más que estos 80 años, 70 años. ¿En qué estoy confiando? ¿En qué estoy invirtiendo todo mi tiempo, todos mis recursos? ¿En qué estoy invirtiendo esta vida que Dios me ha dado como un don, como un regalo? ¿Estoy pensando solamente en esta vida presente o de vez en cuando pienso en que soy eterno y que tengo una vida por venir? El teólogo Randy Alcorn dice algo muy interesante en su libro Heaven, el cielo. Te lo aconsejo, su librazo. Dice, la tensión más trágica en la existencia humana reside en el hecho de que el placer que encontramos en las cosas de esta vida siempre se nos quita. Sí, yo no sé en qué está ahora mismo tu placer, pero déjame que se va a quitar. Sonia, cuando te eches a Jacinto, el placer de Jacinto se te va a quitar. Da igual, un trabajo nuevo que te produce placer, una experiencia nueva, todo eso se te va a quitar. Mira lo que sigue diciendo Randy. Dice, las cosas por las que los hombres luchan casi nunca resultan tan satisfactorias como esperaban y tarde o temprano les son arrebatadas. Para el cristiano, todas esas perfecciones parciales, rotas, efímeras que vislumbra del mundo alrededor de él, las que se marchitan en sus manos o les son arrebatadas aún mientras se marchitan, se encuentran de nuevo perfectas, completas y duraderas en la belleza absoluta de Dios. ¡Wow! Nuestro mayor anhelo no debe ser algo que vamos a obtener de esta vida. Nuestro mayor anhelo debe ser Dios. Y nuestro proceso de cambio no nos llevará a ser el tipo de persona con la que a veces nos proyecta esta sociedad de éxito. No, nuestro proceso de cambio no nos va a llevar a eso que está en el corazón del hombre, de ser exitoso. No, el proceso de cambio que Dios quiere implementar en nuestra vida nos va a llevar a ser una persona que ama y que adora al único que merece toda nuestra adoración y nuestro amor y nuestra atención, a Jesucristo nuestro Señor. ¡Aleluya! Entonces el verdadero futuro
El verdadero futuro no se trata tanto de los placeres que tendremos, aunque habrá muchos. El verdadero futuro se trata de Dios. Ese es el verdadero futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo un día vamos a estar por fin con Él, completamente con Él. Aquella vida que se perdió en el huerto del Edén, esa vida que tanto hemos estado buscando en lugares equivocados y que hemos encontrado en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces tú y yo en ese día vamos a poder estar en su presencia para siempre. Y todo eso que hemos anhelado, que hemos intentado cubrir con un montón de cosas, por fin va a ser una realidad en nuestra vida y vamos a estar completos. Ahora, déjame decirte algo. Si tú entiendes el Evangelio, tú ya puedes empezar a experimentar esa vida aquí en la tierra, una vida completa en Cristo. El mayor placer que puedes buscar en esta vida es contemplar a Dios y estar con Él. Ya puedes. Dile que tienes a la, ya puedes. Ya puedes disfrutar de esa vida eterna, porque la vida eterna no es algo que está destinado a un mundo, a una dimensión que vendrá después. La vida eterna es algo que ya puedes disfrutar. La vida eterna no es algo escatológico, es algo que ya puedes experimentar aquí, gracias a Jesucristo. Entonces, de eso se trata el futuro. No hay mayor placer que este. Ni en esta vida, ni en la venidera. Poder disfrutar de Dios. De cómo Él nos diseñó. De volver a ese diseño en Jesucristo que Él tenía para nosotros. Fíjate lo que termina diciendo en uno de sus capítulos Randy Alcorn, en su libro El cielo. Dice, en el cielo, las barreras entre los seres humanos redimidos y Dios habrán desaparecido para siempre. Mirar a Dios a los ojos será ver lo que siempre hemos anhelado ver, a la persona que nos ha hecho por su propio placer. Ver a Dios será como ver todas las cosas por primera vez. ¿Por qué? Porque no solo veremos a Dios, Él será, lo que ha dicho Él será la lente a través de la que vemos todas las demás cosas, las personas, nosotros mismos y los eventos de la vida. Aleluya. Esa es la obra maravillosa de Jesucristo. Tú ya puedes ver la vida con las lentes de Dios. Tú ya puedes ver la vida como Dios la ve. Tú ya te puedes ver a ti mismo en el orden que Dios te ve. Tú ya puedes ver a tu hermano y a tu prójimo como Dios lo ve. Tú puedes ver esta vida como Dios la ve. Y entonces te conviertes en un embajador de Cristo. ¿Qué es una embajada? ¿Qué es la embajada de Estados Unidos en España? Es la representación de un reino, ¿vale? En este caso, Estados Unidos no es un reino, es una república, ¿no? Pero la embajada de Estados Unidos es suelo estadounidense en España. Donde se vive en esos pequeños metros cuadrados, se vive con las normas de Estados Unidos. Donde sabes que un embajador puede llamar en cualquier momento al presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos está obligado a tomarle el teléfono a cualquiera de sus embajadores, sea la hora que sea. ¿Habéis visto lo del teléfono rojo, verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Tú y yo ya podemos vivir bajo las normas del reino, ver con los ojos que Cristo ve y tenemos acceso a nuestro presidente, a nuestro Rey y Señor que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir esta vida? ¿En el futuro lloriqueando? ¿En el pasado diciendo, ay, recuerdo cuando yo fui campeón de lanzamiento de hueso de aceituna en las Olimpiadas del Valle del Guadalentín? O otros quizá por algo que les dolió, que tampoco avanzan, porque están, no, es que mi padre me abandonó en 1984. ¿Entendemos, verdad? Y esto termino con este punto, porque esto me da pie. Peregrinos en espera de su hogar. ¿De dónde eres? Me gusta algo que dice el hermano Miguel, ¿no? Hermanoides. Como diciendo, no somos de este mundo, ¿no? Somos hermanoides. Él tiene frases para todo, ¿no? ¿Cómo es? El otro prediqué sobre
el espíritu de Madián. Y entonces voy andando con él y va diciendo, esto es Damián, porque él le ha puesto Damián, en vez de Madián, Damián. Cuando ve algo roto dice, esto es Damián, pastor. Damián, fuera Damián. Somos peregrinos. ¿De dónde somos? Por supuesto, todos tenemos una identidad y somos españoles, otros son de un lugar, otros son de otro. Pero quizás una de las preguntas, y aquí tenemos un misionero, quizás una de las preguntas más difíciles de preguntarle a un hijo de misionero es ¿de dónde eres?, ¿no? A veces a mis hijos, nosotros no nos hemos movido fuera de España, pero nos hemos movido, ¿no? A veces no saben si son de Murcia, de Águilas, de norte de Almería, de Vera. ¿De dónde eres, no? Nosotros los cristianos no somos tan diferentes a los hijos de los misioneros, porque la Biblia a menudo habla de nosotros los cristianos como peregrinos. Mira este texto, porque este texto es impresionante. Hebreos 11, Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe. Cuando está hablando de los héroes de la fe, en el versículo 13 al 16, el escritor de Hebreos nos dice esto. Conforme a la fe, estos héroes de la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios, hermano, hermana, nos ha preparado un hogar, una ciudad celestial, una herencia incorruptible, la cual vamos a obtener ya en la gloria. Y en el centro de esa gloria futura que nos espera está Dios mismo esperándonos. Nuestro proceso de cambio, el verdadero futuro, termina en Dios y con Dios. Amén. Y para concluir, Pablo dice en 2 Corintios algo muy importante. 2 Corintios capítulo 3, 18, dice Pablo que el Espíritu nos está transformando de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea que mi proceso de cambio, tu proceso de cambio, inicia en la vida, en la muerte y en la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y termina en la gloria futura de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro proceso de cambio es de gloria en gloria. Inicia en la gloria de estar unidos a Jesús y termina en la gloria de ser perfectamente como Jesús, en pie ante la gloria de Dios, ante la gloria de Jesús, contemplándolo, cantando, trabajando con Él, riéndonos, gozándonos en la gloria perfecta de Dios por toda la eternidad. Y ¿sabes? Ya podemos empezar a disfrutar eso en esta vida. En eso consiste la vida. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a terminar este tiempo cantando una canción y nos vamos. Porque siento cantar esta canción. Ahora soy ciudadano del cielo. ¿Cuántos quieren cantarla conmigo? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que nuestro futuro está en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres soberano. Porque tú tienes en tus manos nuestros días. Porque nosotros sí podemos caminar confiados. Quizá el mundo no tiene esa esperanza, Señor, y esa fe. Por eso nosotros queremos convertirnos en una luz en medio de tanta tiniebla, Señor, para poder mostrar el verdadero futuro a la gente que está sin esperanza, Señor. Que podamos, Señor, cada día conocerte más, ver mejor tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, a entender que somos embajadores de tu reino, Señor, y que somos peregrinos en esta tierra. Somos ciudadanos del cielo. Amén.